El Cádiz busca conseguir la primera victoria en Riazor de toda su historia. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la previa de la jornada 34, partido entre el Real Club Deportivo de La Coruña y Cádiz Club de Fútbol, que tendrá lugar mañana domingo a las 9 de la noche en el estadio Abanca Riazor. Partido algo descafeinado para este tramo final de temporada para el Cádiz, sobre todo después de ese empate a cero el pasado lunes frente a la Sociedad Deportiva Eibar, que bueno, le restó bastantes posibilidades, ¿no?, al Cádiz alcanzar esa zona del playoff que marca ahora mismo el Oviedo con 9 puntos de diferencia respecto al equipo de Gaizka Garitano, que como decimos, ¿no?, anuló prácticamente todas esas opciones que pudiera tener para alcanzar esa zona de promoción de ascenso en estas últimas 9 jornadas que quedan de liga, incluyendo la del partido de hoy, de mañana, mejor dicho. Bueno, un Deportivo de La Coruña que lleva también los mismos puntos, ¿no? 45 puntos también para el Depor, equipo que viene de ganar 0-1 su partido en Amalata frente al Racing de Ferrol, un equipo del Racing de Ferrol que prácticamente está descendido en penúltima posición, a falta de 9 jornadas, como decimos. Un calendario bastante complicado el que se le viene al Cádiz, además, después de visitar el próximo domingo al Real Club Deportivo de La Coruña, pues bueno, recibirá todo un Elche que va primero ahora mismo en esta jornada. También le quedan en casa Sporting de Gijón, Almería y Huesca. Y luego salidas a campos complicados como viene siendo el Arcángel, el Plantío también. ¿Qué más? Pues a Malata también tiene que ir, que es quizás el campo más asequible en cuestión a la posición del rival. Y luego termina la jornada, termina la liga, mejor dicho, en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, que seguramente en esa época ya pues el Cádiz no se esté jugando nada, ¿no? Vista la situación en la tabla ahora mismo del equipo gaditano, que como decimos, toda posibilidad que tuviera de alcanzar el playoff hace 2 jornadas, si ganaba al Tenerife y ganaba la semana pasada, pues tenía dos opciones, ¿no? Si ganaba contra el Tenerife se ponía a 4 puntos del playoff, no fue así, se perdió, por tanto se quedó a 7 y la semana pasada si ganaba se mantenía todavía a 7 puntos después de que el Oviedo ganase su partido, tampoco fue así y finalmente con el empate pues acabó desplazándose a 9 puntos, ¿no? Esa distancia que ya parece prácticamente insalvable, en el sentido de que, mejor dicho, inalcanzable para entrar en esa zona de playoff. Un Depor que recordemos el partido de ida, ¿no? El partido duro para el cadismo, 2-4, victoria del cuadro gallego, en un partido en el que, bueno, se señalaron 2 penaltis, uno para cada equipo. Después, el Deportivo de La Coruña jugó 10 minutos, los 15 minutos finales, mejor dicho, con un jugador menos por la expulsión de Mella y el Cádiz no supo aprovecharlo. El resultado era de empate a 2 en ese momento y finalmente acabó siendo 2-4, ¿no? Con aquel hat-trick de Lucas Pérez, que ya no milita en las filas del Deportivo de La Coruña, como bien sabéis, era el jugador del PSV, excadista, también lo conoceréis por supuesto. Pero bueno, aquel partido dolió bastante, todavía con Paco López en el banquillo y luego los precedentes con el Deportivo, lo cierto es que no son tampoco tan positivos. Es cierto que la mayoría de veces suele ganar el equipo local, el Cádiz cuando juega como local pues ha tenido más acierto respecto al Depor y el Depor cuando ha jugado como local pues más de lo mismo. De hecho el Cádiz es que no ha ganado nunca en Riazor, ese es el dato que tiene que intentar batir el equipo de Garitano mañana domingo, intentar conseguir esa primera victoria en Riazor en toda la historia del Cádiz, porque de hecho la última vez que el Cádiz visitó Riazor acabó perdiendo también por 1-0 la temporada 19-20. En la temporada 18-19 fue la última vez que el Cádiz logró vencer directamente al Deportivo de La Coruña, pero fue un partido en el Carranza que se saldó con un 3-0 favorable al Cádiz. Las alineaciones del partido, si os parece, vamos a ir comentando. El equipo de Oscar Gil Sanz, de Oscar Gil Sanz, que saldrá con casi total seguridad con Elton Leite, bajo palos, lateral izquierdo para Tosic, lateral derecho para Pecha Román, pareja de centrales para Dani Barcia junto a Pablo Vázquez, centro del campo seguramente con Diego Villares y José Ángel, por banda izquierda Mella, por banda derecha Jeremai, y en punta de ataque una doble punta con Mario Soriano y Eda Chouri, un jugador que llegó en el mercado invernal después de esa marcha también de Lucas Pérez, y que lleva ya un par de goles en las filas del Deportivo de La Coruña después de empezar esta temporada en la Eredivisie, ¿no?, en la liga neerlandesa, un jugador que, bueno, está llamado a más, ¿no? Quizás, que tan solo lleva 2 goles, quizás se esperaba un poquillo más de él, pero bueno, confiemos en que no sean contra el Cádiz ese tipo de goles, ¿no? Un Cádiz que casi con total seguridad veremos un once muy parecido al de la semana pasada. Lo cierto es que está bastante difícil acertar un once de Garitano últimamente porque siempre introduce alguna que otra modificación. En mi caso yo me la voy a jugar con un pequeño
cambio en el centro del campo, pero el resto yo creo que lo voy a mantener igual. En mi predicción va a salir con David Gil bajo palos, con casi total seguridad. Lateral zurdo para Mario Climent, pareja de centrales para Bojan Kovacevic junto a Víctor Chus. Lateral derecho yo voy a optar porque va a continuar Izan la titularidad después de la semana pasada, aunque anteriormente, como sabéis, venía jugando Joseba Zaldúa. Centro del campo, aquí viene mi modificación, después de un partido bastante gris de Rubén Alcaraz frente a la Sociedad Deportiva Eibar, yo voy a optar porque regresa Alex Fernández a la titularidad junto a Musa Diakité, que el otro día tampoco jugó Fede San Emeterio, así que yo voy a optar por un centro del campo completamente nuevo respecto al partido anterior de Eibar, en el que jugaron Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz. Yo voy a optar, como digo, por Musa Diakité junto a Alex Fernández. Banda izquierda, pues voy a optar porque continúa partiendo de ahí Óscar Melendo, o bueno, Óscar Melendo o Javier Ontiveros. Yo creo que los cuatro arriba sí se van a mantener. Dudo mucho que entre Brian Ocampo la titularidad todavía, ¿no? Se le vio muy flojo el otro día los minutos que tuvo junto a De la Rosa y Ocampo. Lo cierto es que tuvieron muy poco protagonismo frente a Eibar cuando les dio entrada en el campo a Izca Garitano. Yo voy a optar porque van a continuar partiendo de inicio tanto Sobrino, Melendo, Ontiveros y Cris Ramos. Obviamente Cris Ramos en punta, pero ya veremos la posición de los otros tres, ¿no? La semana pasada vimos que eran Melendo por derecha, Ontiveros por izquierda y Sobrino en punta junto a Cris. Pero anteriormente hemos visto que puede jugar Melendo por izquierda, Ontiveros en la media punta y Sobrino en banda derecha. En fin, tiene bastante movilidad, ¿no? Ese tipo de jugadores. Sobre todo Melendo y Ontiveros. Rubén Sobrino sí que es más banda derecha, en todo caso delantero centro, junto a Cris. Pero ya veremos, ¿no? Cómo lo sitúa Gaizka Garitano en el 11. Yo voy a optar de momento por una zona más visual con Melendo en izquierda, Ontiveros en media punta y Sobrino por derecha, que es lo que habréis visto en pantalla, mejor dicho. Y ya veremos cómo se desarrolla el encuentro, ¿no? Un partido que será arbitrado por Ábalos Barrera, un colegiado que ya dirigió los dos partidos del Cádiz frente a la al Levante Unión Deportiva, tanto el de la ida como el de la vuelta, el 1-1 allí en el Ciutat de Valencia, como el 0-0 aquí en el Nuevo Mirandilla, mientras que al Deportivo de La Coruña tan solo le ha dirigido un encuentro y fue el empate a 0 frente al Elche. Poco más se puede decir de un colegiado que ha arbitrado tres empates, ¿no? Para estos equipos en total y que son partidos de pocos goles. Tan solo han habido dos goles en esos tres partidos. Así que bueno, ya veremos cómo se desarrolla el encuentro. Un encuentro que mi porra va a ser, en este caso, favorable al Deportivo de La Coruña. No me voy a esconder, yo veo más favorito al Deportivo en este partido, viendo la situación que trae el Cádiz últimamente, con esa derrota frente al Tenerife, con ese empate frente al Eibar, partidos que no convence últimamente el equipo de Garitano. Además, el Depor viene una racha bastante positiva, son 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota, son 4 empates y 2 victorias, es cierto, que tampoco son números espectaculares, pero bueno, son 6 partidos, ¿no? Sin perder, como decimos, 4 empates, de los cuales los tres últimos partidos en casa son 3 empates. No gana en casa desde el partido frente a la Almería, si no me equivoco. Y fuera de casa, pues es cuando ha conseguido esas 2 victorias, ¿no? De esos últimos 6 partidos, tanto frente al Oviedo como la semana pasada frente al Racing de Ferrol. Por tanto, mi porra va a ser un 2-1 favorable al Deportivo de La Coruña, al cuadro gallego. En este caso es que me cuesta mucho dar favorito al Cádiz, me cuesta mucho ver al Cádiz ganando el partido en Riazor, no habiendo ganado nunca en este estadio en toda su carrera, en toda su historia, viendo que viene de 2 partidos muy grises y que el Depor viene en una dinámica un pelín mejor. Lo cierto es que vienen empatados a puntos, pero el Depor viene por encima en la clasificación también por esa diferencia de goles. Así que mi porra, como digo, va a ser un 2-1 favorable al Depor de La Coruña. Y por ir cerrando el vídeo, los partidos que quizás te va a tener algo más en cuenta el Cádiz, pues aparte de ese Castellón-Albacete que quedó empate a 2 en la tarde de ayer viernes, la tarde-noche, pues también hay otros partidos interesantes, sobre todo ese Eibar-Oviedo, ¿no? Por la zona, bueno, sobre todo porque el Eibar está empatado a puntos con el Cádiz y el Oviedo es el equipo que marca la zona de playoff. También hay un Granada-Almería, un derbi andaluz en una zona un pelín más arriba del Cádiz, ¿no? Casi entrando en esa zona de playoff. El Almería creo que llega como séptimo, el Granada como octavo, si no me equivoco. Y luego el domingo también, antes del Cádiz, pues habrá un Burgos-Huesca, el Burgos que tiene 2 puntos más que el Cádiz, si no me falla la memoria, o si no, uno. Y un Málaga-Córdoba, otro derbi andaluz, bastante interesante, también bastante bonito, de dos equipos que alcanzaron la clasificación necesaria, ¿no? Para estar en esta segunda división esta temporada y que bueno, se vuelven a medir en esta vez en segunda división, ¿no? Málaga y Córdoba, dos históricos del fútbol español, dos históricos andaluces, que también seguro que disputarán un partido bastante entretenido y muy bonito para el aficionado del fútbol. Poco más por mi parte, como hemos dicho, un calendario que le viene bastante complicado al Cádiz. Visitas, como decíamos antes, a Burgos, a Córdoba, también a Oviedo y a Ferrol. Recibirá en casa también, como hemos dicho,
la semana que viene empezando por el Elche, después Sporting, también Almería y también Huesca, pero primero tendrá que visitar Riazor, un campo que no se le da nada bien, como reflejan los números, y menos en esta dinámica, ¿no? La que viene el Cádiz, que ya parece que la temporada pues, prácticamente está terminada. Quedan 9 jornadas por disputarse, pero lo cierto es que el Cádiz está en una zona bastante tranquila de la tabla y sus aspiraciones no es que sean muy óptimas, digamos, ¿no? A 9 puntos del playoff. Pero bueno, por supuesto que hay que intentar hasta el final, mientras las matemáticas no digan lo contrario. Son 9 jornadas, 9 puntos. Distancia bastante difícil de saldar, como decimos, pero hasta que no se diga lo contrario, pues esperemos que el equipo se siga dejando el alma en el campo y ojalá que los aficionados cadistas pues tengamos una alegría por sorpresa al final de temporada. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo de previa, porque esta es otra cosa que tenía que decir, no voy a poder ver el partido en el día de mañana, me pilla de viaje y demás, así que no voy a poder ver el encuentro y dudo mucho que me dé tiempo a grabar un vídeo analizando el partido sin haberlo visto. Así que, como digo, ya nos veremos en ese vídeo de previa, en el partido frente al Elche, que veremos si llega como líder también la jornada que viene, después de lo que haga esta jornada visitando, creo que es a Malata, creo que o recibe al Racing de Ferrol, creo que se enfrenta frente al Racing de Ferrol, creo que eso sí en el Martínez Valero, así que seguramente llegue como líder el Elche a ese partido frente al Cádiz, que ya tendréis prontito en el canal, dentro de unos 4 o 5 días. Así que nada, por aquí queda el vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, como digo siempre, y nos vemos muy prontito.